Profesora, buenas tardes. Gracias por venir y gracias y disculpas a los que fuera, que deben ser bastantes personas. Luis tiene gran capacidad de convocatoria y tendrás que repetir, me imagino, porque algún jonasista hay por ahí. No, esto yo creo que es el mundo al revés. Yo soy el presentador, pero al que conocéis es a Luis, a mí no me conocéis. Tienes que presentar a otra persona. El Pablo Motos de... Pues empezamos reiterando eso, las disculpas a quienes están afuera y pensando en la posibilidad de que repitas presentación de contra el desentendimiento. A Luis ya lo conocéis, las presentaciones al uso no son muy fuerte y tendré que decir eso, que me presento yo, que soy Jonás Sainz, periodista del periódico La Rioja, y estoy encantado de que Luis me haya pedido acompañarle esta tarde aquí en el Ateneo. La semana pasada yo quería escribir un artículo inspirado en este libro, concretamente en un pasaje que me gustó especialmente, la algarabía de la quietud. Algarabía y quietud. A Luis le gustan las paradojas y a mí también. Así que yo quise hacer una paradoja, quise describir una escena absolutamente opuesta a la que Luis relata en el libro, que luego leeremos la escena, ¿no? Bueno, yo quise escribir una escena contraria a la quietud. Primero pensé en escenas que representaran la condición más baja del ser humano en situaciones muy desquiciadas. Y se me vinieron a la mente enseguida, pues, Netanyahu en Palestina, Milei en Argentina, e incluso García Gallardo en Ferraz, megáfono en Reste. Pero ocurre que a menudo me recuerdan que en la sección de cultura no es apropiada para la política, como si no fueran políticas nuestras decisiones, como si no fuera política la barbarie que ocupa el espacio de la cultura cuando falta. En fin, descarté entonces a estos personajes y esas escenas y enseguida acudió a inspirarme la actualidad que no se cansa de darnos muestras de barbarie. En este caso fue el Black Friday y esas impresionantes imágenes, escenas de furor consumista, las colas, las carreras, las estampidas. Imaginé a dos personas tiradas en el suelo de unos grandes almacenes, peleando por cualquier ganda innecesaria, pisoteadas por la multitud, sin tiempo siquiera para parar un momento y hacerse un selfie y colgarlo en las redes. Tanta evolución, pensé, tanto Homo erectus, tanto Homo sapiens, para acabar siendo el Homo tontonculus, como decía Forjas en el chiste. Luis, ya lo conocéis, es profesor de instituto y de la Universidad Popular, lo que le convierte doblemente en maestro. Es poeta y columnista de La Rioja, lo que demuestra su amplia capacidad literaria. Pues no hay nada más alejado que ser poeta y escribir en el periódico La Rioja. Luis es filósofo, en fin, y eso le convierte en peligroso, en un tiempo de pensamiento único, le convierte en rebelde y fugitivo. Este libro, y los muchos que ya ha publicado, esas presentaciones al uso hay que citar, que es Premio Internacional de Ensayo Diderot por la ilustración pendiente, la educación que sueña un país, que ha publicado el poemario Las esquinas del mundo, que es coautor del libro Pensar en voz alta junto con el filósofo Manuel Cruz, que en el año 2020 publica el ensayo La ética del paseante y otras razones para la esperanza que me llama mucho la atención en ti, porque yo no soy una esperanza.
Espera. Y la última obra, antes que esta, El país era una fiesta. Estos libros, y ahora contra el desentendimiento, nos levanta del suelo de esos grandes almacenes, de ese suelo, de ese tocar fondo de Black Friday, no a cada uno, sino un poco lo que representa como sociedad, y nos invita a dos cosas, al menos a dos cosas: a detenernos a pensar, mejor a solas, y a no desentendernos, mejor con todos. Nos invita, en definitiva, a entendernos con nosotros mismos para no desentendernos de los demás. Y con esto, la algarabía de la actitud, o aquello por lo que quieras comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, por empezar por ti, quiero desmentir una cosa. Yo no soy peligroso. No. Primero de Pablo Motos, bueno, es que se me vino a la mente alguien que llenase, que tuviese mucha audiencia. Siempre se dice lo de filósofo, porque filósofos son Platón y Aristóteles, los demás somos aficionados, salvo que se acepte algo que decía Popper, que todos los hombres y mujeres son filósofos por el hecho de ser hombres y mujeres. Así que la virtud del pensamiento es algo común. Siento muchísimo a la gente que se ha quedado fuera y bueno, pues también aprovecho para pedir disculpas. Gracias, Jonas. Hay que leer a Jonás los domingos. Cuando leas a Jonás ya no querrás leer más. Aprovechad y sí, está bien como el Jonas, ya que vamos a hablar de esto. Bueno, por empezar por agradecimientos, en primer lugar, evidentemente, a todos los que estáis aquí, y como no quiero hacer un Almodóvar de tener que empezar con las vírgenes, pues quiero, antes de empezar al agradecimiento a los que han colaborado en el libro, voy a rogarle a los servicios funerarios y decir que gracias a todos mis seres queridos, que sois vosotros. Entre todos quiero hacer un agradecimiento especial, que es a Blanca, que está aquí con nosotros. Ella normalmente vive en su paraíso gaditano, pero hoy nos acompaña y para mí es muy ilusionante, y estoy muy emocionado que estés aquí, Blanca, porque ya sabes que te quiero mucho. Blanca además es una maestra que estudió magisterio aquí en Sagasta y luego fue por todo Aragón y parte de este país, pues formando buenos alumnos. Con respecto a los agradecimientos, en primer lugar a Manuel Cruz, el filósofo, que ese sí que es filósofo, que ha tenido pues no sé, la valentía de hacer un prólogo, y para mí me entusiasma muchísimo. Yo creo que tanto por el prólogo de Manuel Cruz como por la portada merece la pena comprar el libro, así que animamos con esto. Por supuesto, a Pilar García y a José Alcaraz, que son responsables de una editorial murciana llamada Balduque. No sé si sabéis lo que es el Balduque. El Balduque es el hilo con el que se atan los legajos. Esa especie de cinta que ata los legajos. Me pareció muy original ese nombre. Y por supuesto también la misma gratitud a Miguel García Armentia, que andaba por ahí camuflado y que, como no quiere explicarlo él, pues aquí tengo el texto. Yo voy a leerlo textualmente, porque con los artistas hay que tener mucho cuidado con lo que lees. Hay una anécdota de Dalí y Picasso, que no sé si conocéis, que Picasso le dijo un día, Dalí le dijo un día de Picasso: Picasso es millonario, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Picasso se picó un poco y cuando lo vio, le dio la mano y dijo: le he dado la mano a Dalí, pero solo he encontrado la falange. Bueno, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado
con aquello que dice uno, porque suelen ser dialécticamente muy buenos. Bueno, si veis la portada, no sé si se ve bien, Miguel dice que la piedra simboliza la tierra, sobre ella reposa una cabeza de mujer de corte clásico griega, en claro homenaje al lugar donde surgió la filosofía. Ambas permanecen amarradas por una cuerda, convirtiendo la imagen en una metáfora visual que refleja la pertenencia del ser humano a la tierra y lo indisoluble de esta relación. A su vez, la imagen contrapone la fragilidad del ser humano con la fortaleza de la tierra. La idea de pertenencia y la idea de fragilidad es algo que se toca muchísimo en este texto. Bueno, antes de empezar a hablar de la Algarabía de la Quietud con Jonás, este es un ensayo que comienza como siempre, con una inspiración del maestro Lledó. En realidad, dice Manuel Cruz en el prólogo que hay que reconsiderar los puntos de vista propios y someter a crítica todos nuestros convencimientos. Yo creo que eso es cierto, pero no solo va el concepto de entendimiento por ahí. En este aspecto, el término desentendimiento juega con el doble sentido de no entenderse y de desentenderse. Hay una expresión de Simone Weil, vamos, como siempre, ¿no? Como escribe ella, dice: cuando dejamos de pensar en lo que nos rodea, nos hacemos cómplices de lo que pasa. Así que cuando nos desentendemos de lo que nos rodea, la consecuencia es que nos desentendemos entre nosotros. Así que el libro tiene esa doble acepción de la cuestión del entendimiento. Creo que hoy el monarca nombró no sé cuántas veces la palabra entendimiento en la apertura de las Cortes, y que, bueno, pues parece que la palabra, entre Felipe VI y yo, pues vamos a intentar hacer lo que podamos por ella, cada uno desde su sitio, evidentemente. Bueno, la tesis central de este ensayo es que no nos estamos entendiendo entre nosotros precisamente por eso, ¿no? Porque nos desentendemos desde todo lo que nos concierne. Hemos banalizado de una manera, yo creo que un poco alegremente, la cuestión de la sociabilidad, ¿no? Hemos cambiado la socialización por el bullicio de la sociabilidad y funcionamos con esa máxima de que, a veces, de que todo el mundo va a lo suyo excepto yo que voy a lo mío. Y con esa especie de individualidad y en otro contexto en el que estamos, donde ya los debates de entenderse, este es un lugar para entenderse, el Ateneo, ¿verdad? Aquí los ateneos nacen con ese elemento de entendimiento, como ya sabéis. Pues el libro lo que quiere poner es la posibilidad de, si es posible, ir primero contra lo que nos desentendemos para poder entendernos. Esta expresión de Emilio Lledó, que voy a leer, hace poco estuve en una presentación donde decía alguien que en un sitio, en una presentación en que no se lea, no es digna. Y entonces yo tomé nota y dije, voy a tratar de ser digno, y igual leemos demasiado, ¿no? Pero vamos a ser dignos, salimos de aquí dignísimos después de leer 50 páginas. Dice Emilio Lledó: salimos del muro, de todos los muros, pero lo que realmente nos alienta es la posibilidad de levantar puentes, de abrir sendas que unen, levantar arcos que sostienen y afirman, porque ese espacio que ensambla orillas y desniveles es una muestra de solidaridad. Es fruto de un pensamiento que camina y progresa. Los griegos llamaron métodos a esa forma de organizar los conocimientos y hacerlos avanzar. Pero método tuvo, sobre todo, por su misma etimología, meta o dos, el sentido de estar en camino, de abrir camino, de ser camino. Hablaremos de la idea después del filósofo Lledó, de la diferencia que hay entre el bienestar y el bien ser, que dice: todo aquel bienestar que no genera un bien ser no tiene mucho sentido. Bueno, pues esta frase es la que inspira el libro. Y este es el texto en el que generosamente escribió Jonás su artículo el domingo. Se titula La Algarabía de la Quietud. Tiene una inspiración clara. Yo, aquí, bueno, hay personas vinculadas a la filosofía, así que si cometo algún error, por favor me lo decís. Hay una teoría muy bonita de los pitagóricos, que los pitagóricos decían que el universo, los planetas, al girar producían una música tan perfecta que el oído humano no la podía captar. A esa música le llamamos silencio.
Hay detrás de esta metáfora una cosa muy interesante, y es que te pone delante de lo que tienes, te obliga a ver, te obliga a reflexionar sobre la mierdecilla cósmica que eres al lado de ese elemento tan inmenso llamado universo. Y esa quietud es exactamente para poder escuchar ese silencio, para poder ver, para poder mirar, para poder ver al otro. Esa quietud es exactamente la metáfora que los pitagóricos inspiran. Y dice el texto: están sentados sobre la arena, atardece. Una mujer y un hombre miran la línea infinita en la que el cielo y el mar no se juntan. Tan solo parece unirse definitivamente. Situados en las esquinas de la playa, permanecen inmóviles, mientras el ruido sosegado de las olas viene y va. Las gaviotas juegan con sus falsos aterrizajes forzosos, el viento canta, y unas nubes que parecen dibujadas corren, inalcanzables, delante de los barcos que nunca logran alejarse del todo. Es la algarabía de la quietud, frente a un mundo desbocado que cabalga sobre sí mismo en un giro encabritado, como si el eje de rotación hubiese decidido saltarse en las leyes de la astronomía. La noche cae sobre la playa y esa mujer y ese hombre permanecen inmóviles ante la mirada luminosa de la claridad translúcida que el cielo esgrime. Tal vez piensen que esas luces nos hablan de millones de años y reflejan el orden que, según la teoría pitagórica, hace que las distancias entre planetas correspondan a intervalos musicales. Una imaginaria armonía de las esferas mantiene que el movimiento de los planetas produce una musicalidad tan perfecta que el oído humano es incapaz de captar, ya que nos acompaña desde que nacemos, y a ese sonido prodigioso se le llama silencio. Como entrada de quietud del ensayo está muy bien, pero el ensayo es contra. Y a veces esas contras, esas analogías contradictorias, generan dialécticamente algo nuevo. Me acordé de un verso de, no sé si es Machado o Ismael Serrano, no sé, porque parece que uno de los dos, que debe ser el mismo, pues han escrito esto. Yo creo que también Ismael Serrano por la musicalidad, pero bueno, como al fin y al cabo Antonio Machado es un sinónimo de Ismael Serrano, da lo mismo. Es un diálogo que tiene Machado sobre la razón y el corazón. Y dice la razón: busquemos la verdad, y el corazón, vanidad. La verdad ya la tenemos, la razón. Ay, ¿quién alcanza la verdad? El corazón, vanidad. La verdad es la esperanza. Dice la razón: tú mientes. Y contesta el corazón: quien miente eres tu razón, que dices lo que no sientes. La razón: jamás podremos entendernos, corazón. El corazón, lo veremos. Estas cosas de Machado, ¿no? Pues a veces yo repito mucho una anécdota que cuenta Miguel Mujica Lainez cuando un chico joven fue a preguntarle qué tenía que hacer para ser un escritor afamado. Y él le respondió: inútil es progresar, aunque otra idea te forjes, porque aunque escribas la mar, antes lo habrá escrito Borges. Bueno, pues aquí, no sé, podríamos decir, ¿no? Aunque seas como Corín Tellado, pues alguien habrá escrito Machado o algo así para rimar, pero el caso es que parece mentira, siempre está de moda, pero es una solución. Esto es como una navaja multiuso. Y cuando leí me acordé de este verso y lo leí, me di cuenta que exactamente era lo que pretendía el ensayo, ¿no? Aquí en este caso el corazón y la razón, pero ese espacio común del entendimiento, ese espacio que abre camino, como dice Lledó en su texto. A mí me llama mucho la atención, Luis, esa capacidad tuya que refleja el hecho de citar a Lledó y a Machado, a tantos filósofos y seguramente a tantos poetas como citarás en este rato, por esa cuestión que no sé si es separable, que son las palabras y las ideas. Dices en la introducción: tal vez por eso la libertad no puede decretarse sino vivirse, y en ese aspecto pensar quizás sea aprender a vivir formando parte de lo que más nos puede acercar a la inmortalidad, las palabras y las ideas. Bueno,
no sé si te refieres al capítulo de las palabras insurgentes o estás en la introducción. Sí, bueno, esto es una vieja metáfora, ¿no? Que siempre se dice... a ver, el libro es una reivindicación de las palabras y una batalla constante contra... nos estamos secuestrando el lenguaje. Y sin palabras no hay posibilidad de diálogo. ¿Qué palabra más bonita, no? Diálogo, que es logos, que es palabra o razón, y ir al encuentro de ello. No sé si os dais cuenta, pero cada vez simplificamos más las cosas. Escuchas un telediario y dice, ¿tiene usted más info en la página web? ¿No? Ahora viene la promo. Bueno, pues nada, vamos a saltitos y de repente no nos damos cuenta de que las palabras necesitan su cuerpo de expresión, y efectivamente nosotros somos palabra antes que nada. Y la reivindicación de esa palabra es la reivindicación de la idea. La palabra es la idea, lo que el cuerpo es el alma. Y tenemos un problema cuando empezamos a limitar los espacios de expresión. Nos pasa en redes sociales, ¿no? También dice, declárese usted su amor, pero en tantos caracteres. Bueno, pues ya tengo que cortar esto. Esto Michael J. Sandel lo dice muy bien, ¿no? Cuando dice que quizás habría que votar la pertinencia de Facebook o de Twitter, en este caso X, ahora de cómo se maneja ya la expresión, pues se maneja el concepto, ¿no? Entonces, efectivamente, se toma esa cuestión porque en realidad este es un texto en defensa de la palabra. Y cuidado que las palabras a veces son más importantes de lo que pensamos. Y quizás cuidarlas es cuidarlas a nosotros mismos. Hablando de Lledó, él tiene una expresión muy bonita, ¿no? Y a veces lo hemos hablado. Dice que las palabras nos acarician como una madre. Por eso la lengua la llamamos lengua materna. Esta expresión tan poética es una expresión en la cual si cuidas a la palabra, si cuidas lo que dices, cuidas lo que eres. Porque al final nosotros somos seres que ponemos nombre a las cosas. Y así como nos nombramos, somos. Yo tuve una experiencia como cooperante en El Salvador y encontré a un chico italiano que se limitaba a poner nombre a los niños que encontraba. Había niños que no tenían nombre. Y entonces él decía, si tienen un nombre y tienen un registro, tienen la posibilidad de no ser vendidos, de no traficar con sus órganos, y te das cuenta un poco la importancia de los nombres. En este caso hablo de los nombres propios, pero hablaremos también de cómo al fin y al cabo nuestro pensamiento abstracto y por tanto la capacidad de entendernos tiene que ver con el manejo del lenguaje y por tanto la capacidad de conocer, comprender o intentar ir a por conceptos abstractos. ¿Qué quiero decir cuando digo amor? ¿Qué quiero decir cuando digo justicia? ¿Qué quiero decir cuando nombro algo? Preguntarse por eso es preguntarse por uno mismo. Por eso en la introducción se hace esa reivindicación de la palabra. Podemos hablar de las palabras insurgentes, ya que lo has mencionado y que viene un poco al hilo, y luego perfecto, volvemos al capítulo anterior. Las palabras insurgentes es otro capítulo, y en él defines precisamente el desentendimiento. La idea lo defines como ignorar voluntariamente la posibilidad de intervenir o de atender una responsabilidad. Y afirmas que esta situación actual de desentendimiento tiene que ver con la renuncia a la posibilidad que precisamente nos da la palabra. Las palabras son insurgentes, dices, porque representan el camino hacia la belleza, la bondad y el bien. Me llama la atención la belleza, la bondad y el bien. Las tres Bs, que popularmente son bueno, bonito y barato, aquí son la belleza, la bondad y el bien. Tres ideas que suponen una V. La aspiración a la verdad. Es una cosa que me llamó la atención. Pero me pregunto yo, ¿estamos perdiendo la batalla de las palabras? Eso de Alberti, siento esta noche heridas de muerte de las palabras, porque, a ver, la palabra popular, ¿qué significa ahora? La palabra liberal, la palabra libertad. Estamos perdiendo esa batalla. La libertad, como decía el poeta, es una librería, ¿no? O una cervecería, depende también de dónde te muevas. Bueno, todo eso se lo he robado, no se lo digas, se lo he robado a Platón, todo lo que has nombrado. Falta la de justicia, pero se la mandaré un día de estos. Pues sí, al fin y al cabo,
ese capítulo se titula Palabras insurgentes. A mí el término insurgencia es un término que me pone mucho, me gusta mucho el tema de insurgencia, porque es como una rebeldía que se eleva, ¿no? El capítulo de las palabras insurgentes que tenemos aquí comienza diciendo: ya desde la Grecia clásica sabemos que las palabras son un instrumento muy poderoso, capaz de herir o salvar, de generar amor o de generar en odio. Se cuenta que en el siglo V a.C., el filósofo Antifonte de Atenas, que era un sofista, estableció una tienda de consuelos, una especie de consulta en la que aseguraba a sus conciudadanos que era capaz de acabar con sus dolencias psíquicas solamente con la ayuda de las palabras. Consideraba el poder de las palabras hasta el punto que hacía memorizar discursos a aquellos clientes que, aún no sabiendo leer, necesitaban saber hablar en público para poder triunfar en la asamblea y tener éxito social y político. Nos suena un poco esto, ¿no? Bien, pero estas palabras cautivas, dirigidas a un fin, pronto se transformaron en palabras insurgentes, cuando otros filósofos comenzaron a preguntarse por su propio significado y no solamente por su eficacia. Esta mañana, con el diario El País, venía esta revista gratis, que normalmente va, y leí el sumario, y dice: responsabilidad y rentabilidad forman un binomio perfecto. El compromiso con el bienestar de la población genera un impacto positivo en la cuenta de resultados. Continúo. Sectores como el inmobiliario, financiero, farmacéutico, telecomunicaciones, energía o alimentación trasladan a la sociedad las claves de esta ecuación. Las empresas toman la palabra. Y firman Leroy Merlin, CaixaBank, Banco Santander, Mau San Miguel, Ayuso estará contenta aquí. Bueno, pues, y dice: los beneficios de la conciencia social. Claro, los grupos mentales, ¿no? Esto es un lenguaje económico, un lenguaje económico que está siendo desmontado. Pero que voy por bibliografía. Este libro, lo compréis hoy, este otro día. Este libro, Pescar el salmón, dice cómo la prensa económica, por cierto, voy a leer una cosa que además no tengo un papel, porque tú estás a salvo de esto, que dicen que la prensa cada vez es más una ciencia exacta, porque ya sabes lo que va a decir, ¿no? Entonces ya, pues este chico, Yago Álvarez, que es un economista, dice cómo usan la herramienta del poder, el lenguaje, para generar opinión y pensamiento alineado, se puede servir con los intereses de los mismos poderes. Es curioso, ¿no? Y yo no voy a hacer un juicio mucho menos moral ni de valor en esto. Lo que sí es que aquí sales con la idea de que ser buena gente beneficia la cuenta de resultados. No sabes de quién. Y yo me voy con la idea de que, no sé, me apetece ir a CaixaBank y darle un beso al director, porque algo va formando en mí, ¿no? Esta idea de que las palabras, bueno, esto es como, ¿sabéis? Las cuestiones de la publicidad, ¿no? Dicen que cuando vas por Madrid o por una gran ciudad, eres consciente de 15 carteles que ves, pero hay otros 100 que te quedan sin tú darte cuenta. La publicidad subliminal, ¿no? Esto, cuando dice las empresas toman la palabra, y aquí en grande la responsabilidad sale a cuenta. Claro, esto de la belleza, la bondad y la justicia por sí misma ya queda, ¿no? Tú sé bueno que te sale a cuenta, ¿no? El problema es cuando tiras de la cuenta y cuando preguntas qué significa eso de salir a cuenta, qué queremos decir, a quién sale a cuenta y, por favor, qué significa también la cuestión de la rentabilidad. Porque una de las cosas básicas, como sabemos, es distinguir entre valor y precio. ¿Qué es eso de la rentabilidad? Lo que dice Yago es que el lenguaje económico se ha adueñado de nuestros pensamientos en cierto modo. Y ya no voy al tópico, ¿no? Que a veces lo comentamos, de recursos humanos. No son seres humanos que trabajan, recursos humanos, sino a muchos más. Bueno, pues desmontando esto, pues nos damos cuenta de la importancia de las palabras, pero hoy. Y tal vez a lo mejor es un acto revolucionario sentarse en una playa, a mirar al horizonte y a preguntarse por las palabras. Sí,
No, vas muy bien. Vamos a avanzar hacia atrás. Vale. Volvemos al capítulo 2. Para los que tienen el libro, como en el cuaderno de misa de las canciones, capítulo 2. Eso tiene un punto más. Las heridas del mundo. Aparecen de nuevo los 4 jinetes del Apocalipsis, porque en realidad dices, nunca se habían ido del todo. Pero enumeras las heridas del mundo. La herida incisa de la arrogancia, la herida punzante de la violencia, la herida contusa de la ostentación, la abrasiva herida de la banalidad, y qué decir de la soledad. No se trata de desertar del mundo, propones, pero sí podremos aceptar la propuesta hedonista de que la felicidad serena y la contemplación ociosa, son unas de las metas de la vida buena. En resumen, abrazar la discreción y apartarse de la multitud. Es el camino a, como lo llamas en el subtítulo de la defensa sosegada del entusiasmo. Sí. Claro, el término sosiego, no confundamos sosiego con algo que no es con determinación, con fuerza, ¿no? Con potencia, no tiene nada que ver. A veces hay sosiegos que son cambian mucho, ¿no? No sé, Rosie Parks, cuando la quisieron bajar en su tiempo del autobús, dijo no dijo más. Y comenzó toda la lucha por los derechos sociales y políticos en Estados Unidos. De todo lo que has dicho ahí, porque la banalidad hablaremos de ella, me interesa el tema de la soledad. Yo que es un tema que ya toqué en otros ensayos, ¿no? Víctor Hugo decía que todo el infierno del mundo cabe en una palabra, soledad. A mí estas cosas siempre me han sorprendido mucho y las suelo repetir porque me encantan, ¿no? Cómo tienen la capacidad de en una palabra meterlo todo, ¿no? Hablando de Borges, el río más grande del mundo, más largo del mundo cabe en una palabra, Nilo. Ya está, ¿no? Pues el tema de la soledad, vivimos en el siglo de la soledad, parece mentira, ¿no? Porque esta es otra paradoja, siempre se dice, a más información, últimamente menos conocimiento. Bueno, pues más interacción, más soledad. Hay un libro de Norina Hertz, titulado El siglo de la soledad, donde cuenta cosas verdaderamente aterradoras, terribles, y a la vez que te entusiasman para cambiarlas. Por ejemplo, bueno, ya sabéis que se están creando en países el Ministerio de la Soledad y que la soledad es tan dañina como fumar 15 cigarrillos diarios. Pero es que en Japón, las mujeres, sobre todo las mujeres de una edad avanzada, de juventud avanzada, como decía Giorgio Belli, delinquen para ir a la cárcel, para poder tener compañía. Delinquen, controlan hasta dónde pueden delinquir, pues atracan una tienda o son reiterativas en esto para poder ir a la cárcel y tener sociedad. Hay países, ¿no? Creo que son, no sé si es Holanda, donde hay cajas lentas, donde van más despacio pasando lo que hayas comprado para que la gente pueda relacionarse. Me acuerdo que una señora japonesa le preguntaron, pero ¿por qué quieres ir a la cárcel? Y decía, la prisión es un oasis donde hay muchas personas con las que se puede charlar. Eso fue lo que le dijo al juez. Porque claro, el juez se había dado cuenta de que... Bueno, entonces, desde este punto de vista, yo aquí introduciría otro elemento, otro encaje del entendimiento, ¿no? Que es la palabra cuidar. Somos seres que estamos básicamente programados para cuidar y cuidarnos y para entendernos. Y en esto, la biología, y nuevamente pido disculpas a los biólogos del público, salvo que sean a Obregón, pues esta idea de que el cuerpo es un mecanismo en el cual todos los órganos se cuidan entre ellos. Y en realidad cuando algo falla, pues la defensa defiende todo el cuerpo. Esa idea de interrelación, que es una idea biológica, que es una idea evolutiva, es una idea que evidentemente debería ser connaturalmente, casi dicho así, puesta en práctica. Y sin embargo, vivimos a veces
como si fuésemos seres inmortales y no nos damos cuenta de que tenemos muchas más cosas en común que nos faltan que cosas en común que nos sobran. Y por supuesto que tenemos mucho más que nos falta. Entonces lo escuché un portugués que dijo él un día: en este mundo falta sobra y sobra falta, ¿no? Y esta cuestión de relacionar lo que sobra y lo que nos falta es una idea de entendimiento profundo. Y sin embargo, hay unas categorías en las que nos movemos en que eso no sucede. Y a veces las cosas que nos parecen tan complejas son más simples de lo que parecen. Lo difícil es solucionarlo. Liquidamos todo esto, ¿no? Que esto es muy complejo. Bueno, pues, no solo eso, el porcentaje de adolescentes que dicen sentirse solo ha crecido exponencialmente también. Y claro, ahí está la pregunta, pero para la pregunta hay que tener palabras. Sí, usted crea un ministerio de la soledad, ¿no? Además en Inglaterra, claro. Y creo que en España también se estaba pensando en algún departamento. La pregunta es, la razón, ¿cómo puede ser posible que en el siglo XXI de la hipercomunicación, y aquí entraremos probablemente en el tema de las redes sociales, se incremente la soledad? Añado a la pregunta que en el siglo de la información disminuya el conocimiento. Y que en el siglo post-razón, el cuñadismo cognoscitivo, me lo dijo mi cuñado, pues funcione más que me lo dijo. No, disculpe usted, yo no quiero que mi cuñado me diga que el menisco va bien o mal. Prefiero un traumatólogo que no conozca de nada, ¿no? Incluso que sea una persona que no se dirija a mí así con entusiasmo. ¿Cómo puede ser posible? Pues estas preguntas son preguntas, yo creo que bastante razonables, ¿no? Y que ponen el centro de la necesidad de la palabra en el entendimiento. Todo lo que cuentas, especialmente sobre la soledad, va muy bien, hila muy bien con el capítulo de la indiferencia social, capítulo 11, páginas 60. Cuentas dos historias, además, no sé si las quieres recordar, dos ejemplos muy diferentes de indiferencia. ¿Quieres? No, pero mira que vamos ya las dos. Y has mencionado también esa ambigüedad que hay entre el valor y el valer. Y finalmente terminas citando a Rousseau como conclusión. Analizando aquello que nos diferencia como individuos, podríamos llegar a saber qué es lo que nos une como especie. Es una reflexión eso sobre la indiferencia social que sufrimos y que infligimos nosotros también, sí, el resto, y la posibilidad de corregir eso. Pues un capítulo muy antropológico, por ahí tengo una alumna que me encanta la antropología, donde sí cuentas la anécdota de pararnos nosotros, ¿no? De un antropólogo que se encuentra está en una tribu en África y se da cuenta de que llega alguien y dice: un señor que está ahogándose ahí, y no lo salva. ¿No lo salvas? Dice: pues si no lo conozco, a mí qué más me da. Y lo deja ahogarse. Y entonces empieza a hablar con él y al día siguiente le dice, pues yo llego, le dice el antropólogo: ojo, tengo que ir a casa, que llevo 3 años sin ver a mi madre, y se indigna. Tú estás deshumanizado, llevas 3 años sin ver a su madre. A él no le entraba en la cabeza que dejase morir a alguien, la razón era que no tenía una idea de pertenencia. Y la otra anécdota a la que se refiere Jonas es esta, creo que lo recordaréis todos, ¿no? A finales del mes de enero del 2022, el conocido fotógrafo suizo René Godet cayó al suelo de una calle de París y transcurrieron 9 horas hasta que un hombre que vivía en la calle acudió a su ayuda. En ese periodo de tiempo no fue auxiliado por ninguno de los muchos transeúntes que pasaron cerca de él. Uno de sus amigos lo resumió de forma cruel y certera, asegurando que lo había matado la indiferencia, la soledad, el egoísmo. Y así fue, ya que se accidentó en un lugar muy transitado por gente que volvía a sus casas o por otros paseantes y turistas que frecuentaban los establecimientos hosteleros de la zona. Como una de las miles de personas que mueren cada año en las calles, René Robert forma parte ya de la lista de los indiferenciados, una sombra invisible a los ojos de los demás. Y esta es otra idea del ensayo, ¿no? La idea de ver, de querer ver, de ver al otro. No aquello que decía Saramago de somos ciegos que ven, ciegos que viendo no quieren ver. Y esta idea tan profunda de mirar y no ver,
es algo que también forma parte de esa cuestión de no poder entenderse, no ver al otro. ¿Cómo puede ser que en la era de la imagen resulta que las imágenes humanas nos pasen desapercibidas? ¿O queremos que nos pasen desapercibidas? Si rascamos un poco, podemos encontrar alguna razón. Lo que no podemos encontrar es que esas razones sean razones. Y para mí esto es importante, por eso hablo de metodología de la indiferencia, porque es un poco como el tiempo. Tienes conversaciones de mantenimiento sobre el tiempo, pero salvo ahora que ya el cambio climático nos apremia un poco, pues parece que no tendría mucha importancia esto. Pues seguimos adelante. No sé si lo sabéis, pero somos microbios imperfectos. Ahora nos lo explica Luis y ya veréis cómo os convence. A partir de la reflexión que hace sobre nuestra pequeñez e imperfección, somos microbios que sueñan con la inmortalidad a través de un instrumento neuronal llamado memoria. Encuentras el germen de la felicidad, pero no una felicidad a través del individualismo, sino de la solidaridad. ¿Te refieres a él? A ese concepto de solidaridad. Y citas, que a mí me encanta, ese final precioso de ¿por quién doblan las campanas? Pues están doblando por ti. O sea, cuando muere cualquiera de nosotros, estamos muriendo. Y afirmas, la felicidad es más una búsqueda colectiva que una averiguación individual. Te hago una pregunta que yo hago cuando entrevisto a gente que me interesa. Generalmente... Me temo lo peor. Sí. Guárdatela para luego. Si la tomar nota ya va. ¿Tú crees que se puede ser feliz y buena persona? Claro, ahora empiezo con la trampa. Si me dices lo que es la felicidad y buena persona, pues no empezamos. Pero, claro, depende lo que sea la felicidad, ¿no? Para algunos, yo para ser feliz quiero un camión, decía la canción. Es que el tema de la... Sí, estoy convencido. Sí. Es más, yo creo que en el concepto de felicidad, de armonía, en realidad te lleva a ser buena persona. No entiendo buena persona con esto de bueno, ayudar un día, sino otro concepto, un concepto de bondad. Sí, que además yo creo que en cierta manera son sinónimos. Y la pregunta que tú me haces aquí viene primero. Yo no iba a hablar de este capítulo, pero ayer se jubiló en la Universidad de Oviedo Carlos López Otín, uno de los mejores científicos que ha tenido este país y que tiene, y que esperamos que siga teniendo. Sus investigaciones contra el envejecimiento y también contra la leucemia infantil han sido, bueno, como se dice, es que este término está pionero, como todos pioneros ahora, pues. Y yo estuve en una conferencia que dio, luego tuve la suerte de tener cierta relación con él, porque además escribe poesía, él escribe muy bien, donde explicaba, la conferencia era sobre el ojo de los pulpos. Yo pasé un día por allí, fui a la Universidad de Oviedo y hice conferencia sobre el ojo de los pulpos. Luego, está lloviendo, vamos a dedicar al ojo de los pulpos. Y el tío empezó a explicar que el ojo de los pulpos es más perfecto que el ojo humano. Y, claro, hablaba de lo que se dice aquí, ¿no? Esa latente capacidad que tienen los organismos de vincularse para poder sobrevivir. Y eso sigue siendo una cualidad asombrosa. La neurociencia, efectivamente, la neurociencia ha demostrado que dar y recibir, que es lo que hacen, por ejemplo, nuestras neuronas, nos hacen ser más saludables, ¿no? Y que, en cierta manera, nos hacen otra animosidad. Entonces, Carlos López Otín dice aquí que si fuésemos perfectos, seríamos microbios. Pero somos microbios vulnerables que han desarrollado una rebelión resiliente. No esto como la famosa caña que no se rompe, y porque por mucho que la mueva el viento tiene esa capacidad de flexibilidad, ¿no? Y aprovecho para reivindicar la ciencia, el conocimiento científico. Tenemos que conseguir que alguna vez este país, cuando ponga un micrófono y voy a dejarlo en el centro de Madrid
y pregunte, dígame usted 5 futbolistas, y dígame usted 5 científicos españoles, muy españoles y muchos españoles, pues que eso también es una forma de patriotismo. Severo Ochoa decía que a la patria se le puede defender también desde un laboratorio, y vaya que se la defiende. Este es uno de los mejores científicos que hay muchísimos todavía, y además tiene esa parte también de sentido humano, ¿no? La solidaridad, dice la neurociencia, se convierte en una cualidad del funcionamiento neuronal. No lo digo yo, lo he leído en Investigación y Ciencia, no tengo la revista, pero está ahí, ¿no? Cuando dices Investigación y Ciencia ya citas, ¿no? Y esta idea de la imperfección, de microbios imperfectos, yo podría añadir, somos microbios imperfectos que nos comportamos a veces como amebas perfectas, o perfectamente amebas, ¿no? Porque el comportamiento tiene mucho que ver con la posibilidad de elegir. Los microbios no pueden elegir. Así que vaya desde aquí, porque como además es de Huesca, cerquita, pues este homenaje a Carlos López Otín, sí. Esto que comentas sobre el conocimiento científico me hace recordar que mañana es el centenario del nacimiento de Ángel Martín Municio. Nació el 30 de noviembre de 1923 y fue uno de los grandes sabios del siglo XX, riojano, por casualidad, pero riojano, y ejerció a conciencia de riojano, pero nadie lo va a celebrar, nadie le va a tener un detalle a este hombre que hablaba de lo importante que era, hasta tal punto que la libertad de las sociedades modernas dependerían del acceso que tuviese la ciudadanía al conocimiento científico y a la cultura humanista. Así que lo traigo a colación a propósito de tus palabras. Claro, que hayas querido hablar de este capítulo ha hecho... Voy a dar otros ejemplos, si me lo permite. Perfecto. Ha hecho, primero, quería decir que ha hecho que borrases de la lista el capítulo que a mí me gustaba mucho, Patriotismo de Traba. Os lo recomiendo. Capítulo 28, página 151. Como lo tenemos que saltar para no enrollarnos demasiado, solo lo apunto. Así que, en lugar de ir al momento mágico, que es un capítulo muy personal, voy a comentar, lo tienes que comentar tú, pero vamos. Sí. Bueno, pues vamos con el entendimiento mágico. Vale, ya te digo, es que es una sinfonía por escrito, en 4 movimientos, que es maravilloso, pero no va a poner una actividad. Lo tienes que comentar. Vale, pero empiezo con el entendimiento mágico y luego vamos a la autobiografía de Rizzo. Bueno, el entendimiento mágico de la vida tiene que ver, y quiero aclarar esto, con que yo cuando escribí este capítulo, hace 1 año y medio, mi amigo Miquel Luján me había regalado este libro que es La vida de Antonio Benalles. Y aunque ahora parezca que me beneficio del éxito de que está teniendo de la obra, no, ya digo que esto está escrito antes, y puedo acreditarlo por el envío editorial. Para hablar de Antonio Benalles, tomé el sentimiento trágico de la vida de Unamuno y lo cambié por el entendimiento mágico de la vida, ¿no? Este comienzo de Unamuno, eso vean las primeras líneas, es muy unamuniano. Ya era así cuando tenía 15 años. Imaginaos ya, Unamuno, hastiado de cuanto me rodea y me sofoca, más de una vez me he perdido mis sueños locos en el fondo de mi espíritu. Espíritu sin límites y cerrado de murallas escarpadas. Como este capítulo pasa de Unamuno a Benalles, tenéis que verlo. Eso ya no puedo... Pero estamos en Benalles. Y los que hayáis ido a la obra de teatro, sabéis la historia de este maestro que vivió y fue asesinado aquí cerca, en La Pedraja, y mandó a sus alumnos, les dijo que iba a llevarles a ver el mar, porque no conocían el mar.
les pidió que hiciesen unas redacciones acerca de cómo veían ellos que era el mar, cómo pensaban que era el mar. Y este cuadernillo pues recoge, es muy emocionante porque recoge todo lo que ellos pensaban de lo que era el mar, ¿no? Por ejemplo, dice Anita Ortiz: el mar será muy ancho y muy grande, pero sobre todo hondo. El agua estará más caliente que los ríos. Todos manejan el tema de lo hondo y de lo grande que puede ser, ¿no? Esto es muy buena, muy buena. Esta es de Soledad Palacios. Dice ella: el mar será muy grande, yo no lo he visto nunca. También será muy hondo y muy largo. Mi hermano dice que lo ha visto en Pamplona. Cuando estaba en el servicio y había gente bañándose, un hombre tenía cuidado de que no se ahogasen. A uno le sacó porque se ahogaba. Y continúa: el mar estará muy claro, porque si no es una tontada que quieran bañarse. Luego mi hermano ha dicho al maestro que él no había visto el mar, que Pamplona no lo tiene. O sea, el maestro ha debido decirle: ven aquí, que andas contando a tu hermana de esas cosas. Y bueno, pues este maestro que utilizaba, como sabéis, el método Freinet para enseñar a sus alumnos, que es construir lo que ellos escribían con una imprenta, era lo primero que llegaba, enseñó la obra de teatro muy bien, pues tiene que ver con el entendimiento mágico de la vida. Y creo que, bueno, esta es la fotografía que hay, es la fotografía oficial del maestro Benayes con esos alumnos. A mí me parecen fotografías siempre entrañables porque hay toda una historia bueno, sobre todo una historia de intento de cambio de este país. Has dicho riojano por casualidad, Martín Municio, hay otro nombre, ¿no? Manuel Bartolomé Cosío, casi nadie. El número 2 de la Institución Libre de Enseñanza, el primer ciudadano honor de la República, el que iba a ser presidente de la República antes que Azaña, el que ganó las elecciones por 100.000 votos a José Antonio Primo de Rivera cuando estaba en silla de ruedas, en fin, un montón de cosas muy interesantes. Y estos forman parte de esas 30.000 escuelas que quería construir la Segunda República. El capítulo de la Sinfonía del Mundo Imaginario, ¿no? Es que he tenido un lapsus que muy grandemente has confundido. He mezclado los dos títulos, pero obviamente también es de mis favoritos el capítulo que comienzas con Unamuno y terminas con Benayes. Y eso es un recorrido de lo trágico a lo mágico, que es esperanzador. Antes decía, tú das esperanza, a mí me cuesta la esperanza, pero bueno, a fin de cuentas es lo que hacéis los maestros como Benayes, y maestros como tantos maestros riojanos que también fueron asesinados en el 36. Hay una buena lista, como Pérez Brun, el maestro de Ferranelli, que él lo que hacía era armar caballeros andantes. A sus alumnos les incluía en una liga de la bondad, los hacía salir de la escuela al campo, al pueblo, a hacer buenas obras, a ser Quijotes, dentro de sus posibilidades. Y tantos otros maestros que fueron asesinados. Se dice que la guerra civil la perdieron los maestros y la ganaron los curas, ¿no? A cambio de nos quitaron a este país la institución libre de enseñanza y nos metieron el nacionalcatolicismo. Eso es lo que hacen los maestros. Los periodistas también, ¿no? Bueno, hay de todos. Pero maestros, quería decirte, lo que hacen los maestros es sembrar. Lo que hacían estos maestros era sembrar. Sembrar el mar, la esperanza de sembrar la bondad. Esto está lleno de sembradores. Si echas un vistazo, mucho. Empezando por Blanca, hay un montón de sembradores. Me disculpo por haber tenido ese lapsus y haberlo confundido con la Sinfonía del Mundo Imaginario, que es a lo que me refería con esa sinfonía, esos 4 movimientos que son muy personales. No puedo comentarlos, lo tienes que hacer tú directamente. Bueno, la Sinfonía del Mundo Imaginario para mí es uno de los capítulos más entrañables porque es un poema largo. Y es un poema largo que surge después de leer una frase de una poeta anglo-somalí, Warsan Shait, que dice, seguramente os sonará ahora: tienes que entenderlo, nadie pone a su hijo en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra que pisa.
claro, cuando tú lees eso ya no tienes que decir más amén, amén, y luego... Entonces, tomando esta nota de la fragilidad del mundo, que es un ensayo de Melich, dice, no es posible comprender el desempalabramiento, es otra palabra que me gustaría utilizar después, y la pérdida si nos situamos en la perspectiva de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, en la precariedad de las herencias que hemos recibido, en los gritos de los humillados y de las víctimas de la historia, en la incertidumbre de nuestra condición. Y es simplemente la historia de un emigrante que sale de su pueblo, de África, trasladada a distintos movimientos sinfónicos, cómo él va pensando lo que se va a encontrar, va pensando lo que deja, va ilusionándose con cosas que encuentras. Él representa la imagen de la fragilidad de nuestro mundo, pero también de la empatía y de la resistencia. Todos venimos de África, esto es ciencia, y todos nos hemos ido. Yo, cuando alguien tenga alguna duda en cualquier sitio, bueno, yo soy asturiano, ¿qué os voy a decir, no? Cuando los centros asturianos compiten con los gallegos en La Habana y en Buenos Aires. Cuando estuve una vez en La Habana, un asturiano de quinta generación que había enseñado orgulloso, dice, mira, este centro tiene una escalera más que el gallego. Se joder. Bueno, pues nada, se mantiene todavía esa discusión, ¿no? Bueno, pues aquí en Torrecilla Caminos hay un centro, ¿no?, de la emigración donde hay nombres de personas que tuvieron que irse a otros países, ¿no? Bueno, pues esta necesidad de repetirnos, de que si el ser humano está formado por sus circunstancias, entonces deberemos de formar las circunstancias humanamente. No es un juego de palabras, yo creo que es una evidencia. Y también hay entre el lenguaje. Y simplemente ahí es el comienzo del poema, ¿no?, que dice el chico que sale de su pueblo, la interpreta al ritmo de mis pasos, la sinfonía. Por eso se titula Autobiografía colectiva en 4 movimientos, ¿no? Imaginémonos que fuésemos él. Mientras inicio el camino sobre el pentagrama de una singladura tan llena de viscosos días infectados por el sol abrasador, siempre es noche cerrada en mi mirada, que solo tiene un punto de vista en la claridad del abismo. Ese soy yo, el errante de esta égida nocturna, el territorio que recorre otro territorio, la sonoridad canteciosa que todos tararean, pero que nadie escucha. Por eso no debo detenerme, no puedo, no quiero. Soy la vida en movimiento, perseguido por la muerte, huyendo hacia la muerte, savia que sobrevuela los cereales a lomos de un dolor inocuo. Bueno, esto sigue porque son distintos movimientos hasta que llega al lugar donde va a encontrar el cayuco que lo llevará, pues no se sabe a dónde, ¿no? Otra vez a tierra firme y otra vez a ahogarse en el mar. La voz a ti de vida, último. Sí. Último. La voz a ti de vida. Esto es una figura literaria. Esto es un calambur, Sí. que viene de la voz a ti de vida de Pedro Salinas. Le gustan los juegos, le gustan las paradojas, le gusta la poesía, ¿no? Y citas ese cuarteto tan estupendo que es una paradoja en sí mismo, conceptual, de Salinas. Porque has vuelto los misterios del revés y tus enigmas, lo que nunca entenderás, son esas cosas tan claras. Bueno, es Salinas. Luego, más adelante, haces también un guiño a Celaya, dices, la poesía no solo como arma cargada de futuro, sino también como rama sustentadora de pasado. Todo esto para decir que la poesía es importante. Platón la menospreciaba, pero Aristóteles la considera incluso más filosófica que la historia, pues la poesía dice más lo universal, mientras que la historia trata sobre lo particular. Y afirmas, nuestra sociedad tan resuelta, llena de prisa y prisionera de sus caracteres en las redes, en esta sociedad la poesía se ha convertido, y esto me encanta, en una esquina de resistencia. Voy a disculpar un poco a Platón. Más bien él... A ver, Platón, esto que he echado los poetas de la República,
él que la consideraba un poco dulzona, él era más de sacarina, Platón, no le resultaba un poco dulzona. Ahí detrás hay mucho, ¿no?, de la herencia homérica de las tradiciones orales, ¿no? Sí, en el fondo, la poesía aquí se identifica con la palabra. Y cuidado, no, poesía eres tú y es todo lo que queráis, ¿no? La poesía, como veíamos en los poetas muertos, nace de lo que más puede. Hay gente, puedes encontrar poesía, puedes encontrar belleza, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que hago es un poco trampa, y como nos gusta mucho la poesía, pues lo que hacemos es identificar el poder de la palabra con la poesía. Entonces se cogen un par de tratados, por ejemplo el de Shelley, ¿no? Dice que el poeta que giraba alrededor de su pirámide de tinieblas, esa es una expresión de Shelley que decía: yo giro alrededor de mi pirámide de tinieblas, escribió en 1821 un libro titulado Defensa de la poesía, frente al utilitarismo que arremetía contra la pérdida del tiempo en las cosas abstractas. Digo esto porque últimamente ya hemos pasado a escuchar eso es filosofía, a decir eso es poesía. Entonces ya, bueno, pues quizás ya hay que empezar con la ley de la autodefensa, ¿no? Y fíjate, antes, en 1591, Sidney había publicado Defensa de la poesía, donde dice que tiene una función estética, didáctica y social, y también de la poesía y de la literatura en general, ¿no? Considerada como algo infructuoso y sin interés, y peligrosa por sus pecaminosas fantasías. En esto de que cuidado con lo que se ve, que puede haber pecaminosas fantasías, pues ya es un clásico, ¿no? Más allá de su imagen de filebata, o sea, de gente soñadora, que anda por las nubes, los poetas transmiten la vida con la electricidad de sus palabras e intentan calibrar un sistema métrico apoyado en la profundidad de las palabras. Para Shelley, la poesía es el más infalible heraldo, compañero y seguidor del despertar de un gran pueblo que se dispone a realizar un camino en la opinión o en las instituciones, y los poetas son los desconocidos legisladores del mundo. A mí esto es todo romántico, cuidado, esto es poesía. Y como quería acabar con un par de poemas, ya que empezamos con ello, pues si os parece, si hay alguna pregunta o alguna, ¿no?, si te parece alguna intervención, la hacemos ahora y luego ya cerramos, porque, disculpad, estamos aquí dando la hora y 10 minutos, ya lo siento. No os voy a poder invitar a un vino, pero aquellos que tengáis un currículum político determinado, tenéis 2 croquetas gratis en algún restaurante famoso de la ciudad, pero hay que acreditar también, bueno, pues tener. No es inocente el comentario de las croquetas. Muy inocente. Bueno, pues eso, alguna pregunta, comentario, crítica. No hemos sido muy políticos, creo que podría salir esto en la sección de cultura. Sí, más se lee, más político. Hola, tras la tarea y el placer de haber leído este libro, mucho más y mucho menos que un libro, una gozosa experiencia para sumergirse en la belleza, primero quiero hacer una cita, ya que Jonás ha citado algunas frases del libro, y es una cita que tú citas en el libro. En una carta fechada el 8 de junio de 1843, que Henri David Thoreau dirige a Ralph Waldo Emerson, Thoreau le cuenta a Emerson que ha ido a ver al escritor Henry James y que conocerlo hace que la humanidad parezca algo más erguido y respetable. Y la razón que aporta Thoreau es que el autor de Otra vuelta de tuerca consigo que uno se respete más a sí mismo gracias a su paciencia y a su determinación para hacer el bien al otro, a llenar esos campos yermos con su trato sencillo y humano que se torna de forma inmediata en amistad. Te tengo por amigo. A partir de estas frases ya te tenía antes, pero muestran lo que es el contenido. Y lo único que quiero decir es que compremos, leamos, regalemos esta maravilla del libro.
porque hoy un lector es un rebelde, y un lector de libro en papel, un rebelde con causa, y un lector de poesía, un rebelde con causa, fugitivo del mundo. Gracias, y por lo que nos toca a la Universidad Popular, gracias por tu magisterio. Muchísimas gracias a ti. Quiero que sepas que en lo de la amistad me adelanté un poco, porque la primera vez que yo te escuché en la Universidad Popular tu intervención me di cuenta de lo grande que es esa institución, de todo lo que lleva y de lo que supone, más allá de sus absolutamente impresionantes números. Bueno, ese párrafo que has leído, pues quiere decir, me recuerda otro párrafo que está también en el libro, ¿no? Que es un párrafo, una frase de Kafka, que decía: en la lucha entre tú y el mundo, defiende el mundo. Lo que le pasa a Iazoró es que de repente es capaz de verse en el otro, y al verse en el otro ya se siente absolutamente protegido, se siente reconocido, ¿no? Y por acabar, mira, lo del libro en papel no tengo ningún mérito. Una vez un editor me dijo: oye, perdona, tú escribes poesía y ensayo, ¿no puedes escribir algo que se lea, por favor? Entonces yo me fui así, digo yo, ¿qué habrá querido decir? Ahora que, mira, La voz a ti de vida es el título de un poema que yo dediqué a mi madre cuando se murió, y ahora que dices eso recuerdo también su carácter irónico asturiano de la cuenca minera, cuando un día yo con 15 años llegué a casa y le dije: oye mamá, ¿tú crees que yo soy guapo? Mi madre estaba allí en la oficina de cargo, me miró y me dijo: ¿quieres comer y callar de una lengua? Y ese día de hoy, ¿qué habrá querido decir? ¿No? Prefiero salir ahí diciendo: ¿qué habrá querido decir el editor? Y ya es lo que expreso ahí, a lo mejor. Pero bueno, yo creo que hay muchos héroes, o sea que hay mucha gente que lee en papel, que lee poesía, y más de la que pensamos. No voy a echarle la culpa a todo esto al periodismo, no, en absoluto. Pero a veces sucede, me acordaba de este párrafo que tú conocerás, que se le atribuye a Benedetti, pero por esto es una pintada que había en Quito, que dice: cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas, ¿no? Que es un poco el tema de América Latina. Pues a lo mejor cuando tenemos aquí la respuesta nos cambian las preguntas y pensamos que no hay gente que hace cosas que sí hace. Gracias por la pregunta y por la intervención, por supuesto. Claro, como hay pinchos. Bueno, no, aquí ya es tarde. Yo quería acabar esta... No tiene que ver, pero os juro, mirad, es un poema de una persona bastante querida que es Aurora Luque, tenemos algún amigo en común, y no tiene que ver. Bueno, mi querida y admirada amiga Pilar Salas, que anda por ahí, sabe que aquí estuvo sentado Ángel González y estuvo sentado con ella, con lo cual dije yo, normalmente acabo las intervenciones, suelo escribir un poema yo, dije yo, si ahí estuvo sentado Ángel González, por favor respeta un poco el sí. Y así que he decidido acabar con dos poemas que creo que hacen relación, o tienen bastante relación con el libro, ¿no? Uno es Fruta del Día. Está escrito por Aurora Luque en el año 2008. Que ninguna presidenta comunidad se haga ilusiones. Quiero decir que esto es otra cosa. Y tiene que ver con la parte del entendimiento. Y el último habla de la esperanza. Y aquí va José Jonas mucho más esperanzado cuando lo escuche. Bueno, este de Aurora Luque se titula Fruta del Día. Y dice: tienes que vivir vidas, no la tuya, no solo la acordada, también las aledañas, las pospuestas, las previas, las futuras. Las quiero todas ya, recolectadas, a punto de morder, de entrar en boca, de ablandarse en la lengua. En esa cesta hay uvas esenciales, cerezas infantiles,
húmedas fresas que prometen bosques, ese sabor a verde ciruela del verano y una pulpa dorada inmasticable. Cómete ya tu propio cerebro fatigado. Es la fruta del día. Yo, en ese aspecto, tiene mucho que ver con la idea de acabar, ¿no?, de empezar a horadar los humos mentales que todos tenemos y que perfectamente pueden diluirse como fruta del día. Y finalmente es este famoso soneto de Ángel González, que es un soneto, en cierta manera, lleno de entusiasmo. No podía irme de aquí sin citar a Hegel. Sé que yo siempre voy a citar a Hegel. Hegel decía que nada verdaderamente importante en este mundo se ha hecho sin pasión. Pues esa idea de la pasión de Hegel es el término entusiasmo que aquí se quiere traer. Dice el poema de Ángel González: donde pongo la vida pongo el fuego, de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo. Y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido. Y sigo y juego lo que me queda. Un resto de esperanza. Al siempre va. Mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca, o amor, mi fe segura. Jamás, o llanto, pero mi fe fuerte. Gracias.